tratan de fabricar un determinado número de piñones, X, está dado por la expresión y nos da una función de ingresos, ¿bien? Cosa que en este momento tener una empresa en la que ingrese en dólares es algo muy complejo, como está la realidad, pero bueno, en el hipotético caso. La función ingresos depende de X. X es una cantidad de piñones. Esto es lo que se llama un modelo matemático. Nosotros nos encontramos entonces con una fórmula que nos acerca a la realidad, pero en este caso mediante una función de variable real, una expresión de variable real. ¿Sí? Los ingresos están definidos en X y nosotros diríamos cualquier número real lo podemos reemplazar ahí. ¿Qué ocurre? Una de las cosas es que nosotros en X estamos evaluando cantidad de piñones. Entonces, vamos a hacer cuentas y en esas cuentas que vamos a hacer, si aparece un tercio, si aparece, no va a poder ser. ¿Bien? ¿Por qué razón? Y porque o no tengo piñones o tengo un piñón. ¿Bien? Calcular el intervalo de producción si el ingreso varía entre. Al variar el ingreso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nos está variando esta variable, ¿sí? Entonces, en este caso, esto nos va a determinar una desigualdad, ¿bien? Veamos cómo lo podríamos entonces modelizar. ¿Qué es modelizar? Seguir encontrando formas matemáticas para responder a la situación, aunque la respuesta al modelo, que en este caso va a ser inecuaciones, puede no ser exactamente la respuesta a la situación. Vamos a tener que volver luego de la modelización, que tendrá un resultado matemático, a una interpretación al modelo real. ¿Bien? Entonces, surgían entre las preguntas individuales era, pero ¿cómo? Si acá estoy hablando de dólares, ¿por qué al final no hablo de dólares y hablo de piñones? ¿Bien? Porque en realidad, en esta primera etapa del modelo matemático, estoy acotando los ingresos, y los ingresos no son en piñones, ¿bien? Los ingresos son en dólares. La cuestión es que nosotros sabemos que esa función de ingresos está definida por una forma polinómica de segundo grado en la variable X. ¿Bien? Que ocurre es que nosotros tenemos un coeficiente principal en esta forma polinómica de 8/900. Y suele haber confusión cuando tenemos que sacar factor común 8/900. Pero una de las formas para no equivocarnos es sacar factor común y multiplicar a cada término por el inverso. De esta manera no erramos, ¿sí? Porque es la idea.
esta calculadora, ¿sí?, es científica, de las más comunes. En caso de que les permitamos utilizar calculadora, va a ser de este estilo, nada que derive, ni integre, ni tampoco que opere con matrices, ¿bien? Ni que resuelva sistemas, ¿sí? Para tener en cuenta, ¿bien? Bueno. En ejercicios como estos surge a veces la dificultad de qué hacer con el punto que habla de miles o millones o miles de millones. ¿Bien? En ese caso, esos puntos no los incorporamos mientras hacemos las cuentas. Cuando tenemos que hablar respecto a un ingreso, por ejemplo, los puntos referidos van directamente a la respuesta, ¿sí? Cuando solamente ponemos el símbolo pesos o el símbolo dólares y ahí van los puntos. ¿Por qué razón? Porque si bien el punto S va abajo y el punto de multiplicación va más arriba, puede confundirse con una operación mientras estamos en la parte del modelo matemático. ¿Bien? Cuando volvemos al mundo real, en la respuesta agregamos todos los puntos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto ahora? Hay un número positivo que multiplica a lo que tengo que despejar. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es pasarlo dividiendo o multiplicar por el inverso de los tres lados. No olviden, cuando tenemos dos inecuaciones juntas, de hacerlo a los tres términos, ¿sí? No podemos afectar solamente a dos, ¿bien? Porque estaríamos cometiendo un error. Entonces, de esta manera el resultado es el siguiente. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Podemos hacer ahora que ya conocemos la cuestión de valor absoluto es llevar esa forma polinómica de segundo grado a la forma canónica, ¿sí? Para llevar a la forma canónica suelo usar el completamiento. Quienes saben la fórmula del vértice de la parábola pueden así encontrar h y k y de esa manera también, diciendo en una cuenta auxiliar de qué forma pasan a la forma canónica y mostrando las cuentas, hacen el pasaje. De esta manera, nosotros estamos viendo que menos 100 está elevado a la 2, entonces sumamos y restamos 1000.
vamos a asociar los tres términos que forman un TCP y lo vamos a pasar a BAC. Bien, es muy frecuente que este tipo de recursos lo tengan que seguir utilizando en matemática, no solamente en álgebra y geometría 1, también en álgebra y geometría 2, cuando tengan que rototrasladar cónicas y cuádricas, que es la última unidad de álgebra y geometría 2. Así que si alguien a esta altura tiene inconvenientes sobre cómo pasar de TCP a BAC, consulte y podemos buscar algún video o hacer alguna explicación. ¿Sí? Es muy importante que lo sepan hacer. Además, una vez que nosotros podemos utilizar este recurso, no solamente en matemática, también en física, ¿sí? Por ejemplo, y puede ser que en otras materias también. Así que a aprenderlo. Lo que vamos a hacer es restar en los tres términos los 22.500 que están afuera del BAC, ¿sí? Estos. Ahora cuando podemos valernos del valor absoluto. Hay cosas que las vamos a poder deducir antes del valor absoluto en caso de que alguno de estos numeritos sea negativo, o sea 0. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque son esas cosas que vamos a poder decidir en el conjunto de los números reales, porque no podemos ir a los complejos y porque en los complejos no podemos ir a este simbolito, al menos de la manera en la que vamos en los reales. Entonces, si hay un número negativo ahí o ahí, decido antes, usando la lógica, pensando que cuando elevo a la 2 siempre obtengo algo mayor o igual que 0. Pero bajo ningún punto de vista en una ecuación hagan aparecer una raíz de radicando negativo. Bien, porque es un error grave. Bien, no tenemos que olvidarnos que es el trabajo práctico de números reales. Bien, ¿y por qué decimos que ahora nos va a ser útil lo de valor absoluto? Porque cuando nosotros aplicamos, por ser todos numeritos mayores o iguales que 0, la raíz, obtenemos lo siguiente. Propiedades que ustedes han utilizado de valor absoluto está que raíz de x a la 2 en ese orden es igual a valor absoluto de x. Y ahora sí vamos a recordar que la raíz y la potencia, cuando son numeritos pares, no conmutan. Porque si primero tengo que encontrar la raíz, tengo que poder encontrar la raíz. Por esta razón condiciono y digo que este x tiene que ser mayor o igual que 0. Y después elevo a la 2. Entonces cuando despejo es x. Pero si lo que tengo que despejar es x que está elevada a la 2 y este exponente la hace siempre un radicando mayor o igual que 0, entonces siempre voy a poder encontrar la raíz. La respuesta, por considerar nosotros la raíz aritmética, es valor absoluto de x. Y acá siempre voy a poder hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces,
Entonces, esto nos va a permitir hacer aparecer la notación de valor absoluto en raíz de x menos 100 a la 2. Una de las cosas que puede ser muy útil cuando tenemos que encontrar raíz de un número grande es poder sacar factores del radical. Yo diría que es imprescindible. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos, en ejercicios como estos, al menos ahora, en la parte matemática, ir a las aproximaciones con decimales. Vamos a ir a esas aproximaciones para poder responder a la situación, pero matemáticamente tenemos que trabajar con los resultados exactos. Entonces, no es agarrar la calculadora, no es decir raíz de 11.250. Entonces 106,07, porque redondeé a centésimos. No. ¿Por qué razón? Porque ustedes en 4 meses van a estar haciendo álgebra y geometría 2, van a estar armando bond, y ahí, cuando ustedes dejan estos numeritos exactos y hacen estas aproximaciones a decimales, pierden normalidad y pierden ortogonalidad, que son las cosas que definen a una bond. ¿Sí? Entonces, si todavía me es difícil sacar factores de radical, me ejercito y lo termino de aprender. ¿Bien? A ver. Miren lo que voy haciendo. 11.250. Empiezo con el menor primo positivo. 2. Dividido 2. 1. 2. 2. ¿Una sola vez puedo dividir 11.250 en 2? Sí, una vez. 5.625. Bueno, a ver. 5 más 6, 11, más 2, 13, más 5, 18, es múltiplo de 3. Entonces puedo seguir dividiendo por 3, que es el siguiente primo positivo. 1, 2, y me queda 625, que es por 5. Es decir, que si 3 queda elevado a la 2 adentro del radicando, puedo sacar 3 solito del radical. El 2, como tiene exponente 1, no lo puedo sacar del radical. Tiene que tener exponente par para poder sacarlo del radical. Dividido 5 una vez, dividido 5 dos veces, dividido 5 tres veces, dividido 5 4 veces. Entonces, si acá está 5 elevado a la 4, puedo multiplicar por 5 elevado a la 2 acá, saqué 2, 5. Así. Bien. Vamos a, de nuevo, siempre empezamos por el menor primo positivo, que es 2, en caso de que sea posible. 33.750 dividido 2. 16.875, no puedo dividir por 2 de nuevo. Entonces ese 2 queda dentro del radical. De nuevo, 1 más 6, 7, más 7, 14, más 8, 22, más 5, 27, es divisible por 3. Entonces sigo dividiendo por 3. Dividido 3. 5 más 6, 11, más 7, 18. Puedo dividir de nuevo por 3. Ya tengo 3 a la 2. 9, 16, más 5, 21. Puedo dividir por 3. En este caso, 3 queda elevado a la 3. Entonces, por el 3 a la 2 saco un 3 del radical, pero un 3 queda abajo del radical. Y después aparece el 625, que ya sabemos por este, que nos permite sacar 5 a la 2. Bien, entonces de esta manera no perdemos exactitud, pero tenemos números más copados. Hay calculadoras que permiten el cálculo simbólico, que les dan ese resultado automáticamente, mientras no tenga de las otras funciones que yo les dije recién, la van a poder utilizar. Entonces, 25 por 3,75.
factorización en números primos que podemos hacerla con todo número entero. Escribirlo a más menos 1 por potencia de primos. ¿Sí? Es una característica que tienen ellos. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Bueno, di. Sí, mira, lo que hago es pensar en que A más B a la 2 es A a la 2 más 2 por A por B más B a la 2. Bien, resulta ser que nosotros cuando nos situamos en los casos de factoreo, hay uno que nos permite pasar de un TCP a un BAC, ¿sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Nosotros teníamos un trinomio por allá, que hasta puede ser un binomio, y lo podemos adecuar para hacer un TCP. ¿Qué trinomio teníamos? Ese trinomio, porque se llama trinomio porque tiene 3 términos, ¿sí? No hay manera de sumar semejantes para que sean otra cantidad de términos. Entonces, menor. La cuestión es que nosotros, cuando nos situamos acá, podemos generar las condiciones que hagan que aparezca un TCP. ¿Sí? Para esto necesitamos que esté B a la 2. En este no está B a la 2. Mirá, si nosotros desglosamos esto, quedaría el primero a la 2 más 2 por A por B, pero este no es este a la 2. Entonces lo que vamos a hacer es agregarlo, pero agregarlo sin que cambien las cosas. Para esto entonces vamos a sumar y restar el mismo número. Con el que sumamos vamos a lograr el objetivo de tener el TCP. Y con el que restamos lo que vamos a hacer es conservar una expresión algebraica equivalente, es decir, vamos a seguir teniendo esta, no va a cambiar. ¿Sí? Mira, vamos a ver esto con colores. Entonces, ahora lo que hicimos fue tener a la 2 más 2 por A por B, es decir, el segundo término del TCP. E hicimos aparecer el B a la 2. Entonces podemos asociar, porque la suma es asociativa en el conjunto de los números reales, de manera de considerar solamente el TCP. Entonces, con esto podemos escribir un BAC. ¿Por qué? Porque nos lo permite el caso del factoreo, que en su momento habremos demostrado. ¿Sí?
parte tenemos un término independiente que se forma con todos los números que quedan, que no forman el TCP y por tanto no lo puedo escribir como val, que son los menos 10.000 más los 32.500. Y estos forman estos 22.500 que aparecieron por acá. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos situamos en esta forma, decimos que es la forma canónica equivalente a esta forma polinómica. ¿Qué coincide en esta forma polinómica y la canónica? El coeficiente principal. En este caso es solamente el número 1. En caso de que fuese otro número, tenemos que sacar factor común del coeficiente principal antes de hacer el completamiento, ¿sí? Si x tuviese otro factor que no es 1, lo tendría que haber sacado factor común primero. En este caso es un polinomio mónico. Entonces, ese primer paso del completamiento no lo hacemos. ¿Bien? Una vez que nos situamos con esto, diríamos entonces que en 122.500 tendríamos el vértice de una parábola si esto fuese una función. ¿Sí? Puede ser que lo hayan visto en el lado funcional, ¿sí? Más en el lado de análisis matemático, y entonces ahora encuadrarlo en álgebra es como difícil, pero muy seguramente alguna vez lo vieron, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, continuando con lo que veníamos resolviendo, es resolver esto. Y ya que estamos, lo que vamos a hacer es resolverlo por interpretación geométrica, ¿sí? A ver, no vamos a hacer la interpretación coloquial de la interpretación geométrica, pero lo vamos a resolver gráficamente, ¿sí? Nosotros, como tenemos escrito esto, en la forma x menos un centro, tenemos un radio menor y tenemos un radio mayor. Entonces, lo que vamos a hacer es situarnos en la recta real. Ustedes pueden recordar que cuando nosotros hacíamos una flechita a la derecha con determinadas unidades, decíamos que estábamos sumando esa cantidad de unidades, ¿sí? Esto es muy elemental. En este caso vamos a sumar el radio menor y el radio mayor. ¿A quién se lo estamos sumando? Al centro. ¿Bien? Y ahora vamos a sumarle también al centro, porque las flechitas salen del centro, y vamos a sumar el radio mayor. También en algún momento vimos que cuando restamos, hacemos, si queremos restar una cierta cantidad de unidades, una flechita para la izquierda con esa cantidad de unidades. Entonces, vamos a restar al radio menor y vamos a restar al radio mayor. Es cómo interpretamos los simbolitos. Ya sabemos cómo interpretar el centro, ya sabemos cómo interpretar los radios, y así vamos a interpretar centro y radio siempre.
Lo único es que a veces nos vamos a tener que mover exactamente la distancia del radio. En ese caso estamos resolviendo una ecuación en valor absoluto. A veces nos tenemos que mover más que esa distancia. Es decir, una vez que nos movimos esa distancia, de esa distancia en adelante. Entonces, ¿cómo pintamos esto? Venimos desde menos infinito hasta esa distancia y vamos desde más infinito hasta esa distancia. ¿Por qué? Porque de esa manera pintamos todos los que tienen distancia mayor a R1. Sí. Ah, genial, ese se le hace bien. Ahora lo que ocurre es que tenemos otro radio. Entonces, lo que decimos es que los números reales que verifican la inecuación están a distancia menor o igual que el radio mayor. Es decir, una vez que tomamos la distancia del radio mayor, más cerquita, esa distancia puede ser hasta 0, así que en este caso voy a incluir al centro. ¿Bien? Nosotros a esta altura ya sabemos que si tengo 75 raíz de 2 menor o igual que valor absoluto de x menos 100 y valor absoluto de x menos 100 menor o igual que 75 por raíz de 6, lo que tengo que hacer es intersectar. ¿Bien? Entonces tenemos que ver lo que quedó con entramado doble. ¿Sí? Esto que pintamos dos veces. La cuestión es que nosotros obtuvimos el conjunto solución de la inecuación que es modelo matemático de la situación, pero no responde a la situación. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran la calculadora y hacen 100 menos 75 por raíz de 100, el resultado es negativo. Y nosotros lo que hicimos fue despejar X. Y en la situación, X son piñones. No puedo tener una cantidad negativa de piñones. ¿Bien? Entonces, esta respuesta soluciona bien esta etapa, pero no soluciona bien la parte de respuesta. Este también es negativo. Es decir, que en este intervalo no encontramos X que responda a la situación. Podríamos haber no encontrado X que responda a la situación, pero de este lado sí encontramos. Cuando nosotros hacemos 100 más 75 por raíz de 2, esto da 206,7 centésimas. Las 7 centésimas o todos los decimales no sirven para la interpretación. Es decir que necesito un poco más de 206 piñones para tener el ingreso mínimo. Es decir que voy a tener que fabricar 207 piñones. Si fabrico 206 no alcanza. ¿Sí?
aproximadamente 283,71 centésimos. Entonces, 284 ya está fuera. Es decir que debo fabricar 207 hasta 283 piñones. Esto de pasar del mundo matemático al mundo real también tiene puntaje, ¿sí? Allá también se están expresando. Entonces, no podemos dar la respuesta matemática porque no tendría ningún sentido a lo que tenemos que responder, ¿bien? Entonces, si bien nosotros trabajamos con un X real, después la interpretación la hacemos al conjunto de los números naturales o cero, ¿sí? No tenemos otra opción. ¿Por qué razón? Y porque en esto hay unidades en cantidades enteras, ¿sí? ¿Preguntas? Diga. No es que cambiamos valores, es que estamos interpretando la solución que obtuvimos. Es cierto que entre todo esto que hicimos no aparece ni un 207 ni un 283, pero nosotros sabemos que el número 283,71 es un número decimal que está después del 283. El 283 es el natural anterior, o sea, más cerquita dentro de este intervalo, ¿sí? Porque sabemos que las soluciones están en esta unión de intervalos. La cuestión es que no podemos dar como respuesta a esto porque esto responde, o sea, soluciona la inecuación. Pero la inecuación lo único que hizo es hablar simbólicamente de lo que planteaba la situación. Y nosotros tenemos que dar respuesta a la situación real. ¿Sí? No es que cambiamos números, interpretamos los números que nos dio como resultado de resolver un modelo matemático. Que es muy frecuente que nosotros cuando resolvemos problemas vayamos de la situación real al modelo matemático y que después del modelo matemático volvamos a hacer una interpretación para poder dar la respuesta a la situación real. Miren, vamos a hacer una cosa, porque esto es muy frecuente en situaciones en física. A esto ustedes tienen que sumarle la interpretación de las unidades de medida. Nosotros, como unidades de medida, salimos hablando de dinero y terminamos hablando de cantidad de piñones. ¿Bien? Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar bien resueltas. En física, además del modelo matemático, van a tener que ir mostrando cómo se van simplificando las unidades de medida y cómo a partir de lo que ustedes plantean quedan las unidades de medida de las respuestas. ¿Sí? Sí. Bueno. Profe, le hago una consulta. Diga. En el caso que no se pueda utilizar calculadora, ¿se puede echar el intervalo de respuesta? Y decir que son números naturales los que responden dentro de ese intervalo. De alguna manera, sí.
tardas más y tampoco sé hacerlo. Miren, estos números ya no son los mismos que estos. ¿Bien? Estos son aproximaciones a centésimos. Bien, es decir, que nosotros de esos numeritos que están pintados acá ya nos movimos. Acá con estos numeritos estamos en otro punto en la recta real. Bien, nos corrimos de la solución exacta. ¿Sí? Esto nos va a permitir hacer la interpretación. Nosotros acá vemos una cantidad negativa de piñones y acá también. Es decir, que todos los numeritos que están entre estos dos negativos van a ser negativos. Entonces, no hay manera de que entre estos números negativos haya cantidad de piñones. Por esta razón, descartamos el intervalo completo. ¿Bien? En este caso ya tenemos números positivos. Si nosotros ahora nos empezamos a situar en los números naturales, acá está el 206 afuera del intervalo. ¿Sí? ¿Cuál es el primer natural que encuentro adentro del intervalo que soluciono? El 207. En este caso, adentro del intervalo está el 283. Y afuera del intervalo ya está el 284. Y nosotros tenemos que responder números naturales de los que sea posible hablar de cantidades de piñones adentro de los intervalos que solucionan. Por esa razón, vamos de 207 piñones hasta 283. No podemos elegir los piñones que quedan afuera de este intervalo que soluciona. ¿Sí?